Bienvenidas nuevamente, gracias por estar del otro lado sosteniendo la participación. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con el modelo social de la discapacidad. Vimos que este modelo hace hincapié en las barreras sociales, o sea, en el entorno, en el contexto, a la hora de que personas con diversidad de funcionamiento intentan participar de la sociedad y ejercer sus derechos como el resto. Entonces, una primera parte de la clase va a ser un repaso por las limitaciones funcionales que podemos presentar las personas, y ya la segunda parte de la clase se va a abocar al contexto, al entorno, a qué condiciones o qué apoyos debería ofrecer, cómo debería transformarse para incluir esta enorme diversidad humana. En esta perspectiva de inclusión de la diversidad encontramos, por un lado, el enfoque centrado en la persona, que hace poco justamente en la individualidad, en la particularidad, la singularidad de cada persona, en sus fortalezas, sus capacidades y sus limitaciones, para planificar apoyos específicos para la persona. Por otra parte, tenemos el diseño universal, o la accesibilidad universal, que es una perspectiva que apunta como de máxima a que ya desde el vamos, los diseños, o sea, cuando se diseñan los espacios, los entornos, los productos, los servicios, etcétera, ya se esté pensando desde el vamos en la diversidad funcional, la diversidad de personas que pueden estar accediendo a esos espacios, esos entornos, esos servicios. Entonces vamos a ver estas dos perspectivas que son complementarias, no se excluyen, sino que son complementarias en profundidad a lo largo de la clase. Entonces repasemos rápidamente qué se entiende por discapacidad del modelo social que se plasma en la Convención. La discapacidad vemos que resulta de la interacción, del encuentro, del ida y vuelta entre, por un lado, las personas con limitaciones funcionales y por otro lado, las barreras que levantamos como sociedad cuando estas personas intentan participar y ejercer sus derechos. Entonces acá estamos viendo nuevamente cómo la lupa está puesta en las respuestas de la sociedad, en las condiciones que tienen los contextos, los entornos, que no habilitan a personas diversas poder participar y acceder a esos entornos. Es decir, las barreras sociales están basadas en la idea de que somos homogéneos, homogéneas, que las personas no son diversas en su funcionamiento. Esto nos retrotrae a la primera clase cuando veíamos el concepto de anormal y versus anormal, cómo se ha construido en la sociedad la idea de que hay una normalidad, un estándar, una homogeneidad de personas que en realidad no existe. Respecto a las dificultades o limitaciones significativas en diversas funciones que podemos encontrar en las personas, estas pueden ser de diferente origen y pueden tener diferentes características, pueden estar condicionadas a su vez por otros factores estructurales como la desigualdad sociocultural, política y económica. En este caso, entonces, podemos hablar, en primer lugar, de dificultades o limitaciones sensoriales que tienen que ver con aquellas limitaciones visuales, la función auditiva, la función visual, aquellas que tienen que ver con la limitación en la función motora o en el funcionamiento de órganos, la visceral, estructuras corporales, digamos, órganos. Y también podemos hablar de limitaciones en cuanto a la función mental, a lo psicosocial y al funcionamiento intelectual. Estas a su vez pueden ser de origen congénito o se pueden haber adquirido a lo largo de la vida por múltiples razones. Pueden presentarse de manera única o múltiples, como por ejemplo una persona puede tener digamos, una limitación visual y también una limitación auditiva o una limitación intelectual y motora, etc. A su vez, estas dificultades también pueden tener un carácter temporal o pueden, digamos, tener una naturaleza permanente. Todas estas, digamos, características de las limitaciones en cuanto al funcionamiento de las personas, a su vez, están condicionados por otros factores externos, digamos, que tienen que ver con las desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas. Entre ellas encontramos la desigualdad de género, la desigualdad de clase, la de raza y etnia y las vinculadas a la edad. Bueno, y resulta acá oportuno hacer una breve referencia a la relación entre el concepto de interseccionalidad e inclusión social. El concepto de interseccionalidad alude al fenómeno por el cual cada persona sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Es decir, alude a cómo una misma persona puede sufrir diferentes tipos de
desigualdades, discriminaciones, violencias, conforme pertenezcan a determinadas categorías sociales o por el contrario, otras personas pueden gozar de privilegios por pertenecer a otras categorías sociales. Desde este punto de vista, una perspectiva inclusiva parte desde el principio de igualdad de todas las personas en cuanto a sus derechos, reconoce, respeta, valora la diversidad de las personas, cualquiera sea su condición, género, raza, etnia, clase o cualquiera sea su edad. Y la perspectiva inclusiva también reconoce, tiene en cuenta este fenómeno por el cual se concatenan desigualdades sociales múltiples en una misma persona, en este caso con discapacidad. Es decir, las desigualdades sociales basadas en la clase, el género, la raza, la etnia, la edad, se pueden en una misma persona entrelazar y reforzar de una manera muy singular, configurando un espectro de múltiples experiencias de exclusión. Por ejemplo, acá les compartimos unas imágenes de personas con discapacidad que a su vez pertenecen, digamos, a otras categorías sociales que también están atravesadas por la desigualdad, además de sufrir la desigualdad propia que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, personas con discapacidad transgénero, vemos personas con discapacidad en situación de pobreza, personas con discapacidad digamos, que pueden sufrir discriminación en razón de su edad, es decir, lo que se conoce como el edadismo o el viejismo, que es la discriminación en base a la edad de la persona, específicamente está atravesada por el género, esa discriminación. Vemos también cómo pueden concatenarse y reforzarse estas desigualdades según diferentes categorías, como la clase social, la pertenencia a un grupo, a un pueblo originario, la pertenencia a una raza, la edad de la persona, el género de la persona, etcétera. Bueno, y estamos viendo acá la gran complejidad que tiene el tema de la discapacidad, porque fíjense, tiene tanto aspectos individuales, o sea, personales, como aspectos que trascienden a la persona, que tienen que ver con su pertenencia a una clase, un género, a una raza, a una etnia, que tienen que ver con la edad, el grupo etario al cual pertenece. Cada una de estas categorías, a su vez, puede conllevar desigualdades sociales que se superponen a aquellas relacionadas con la limitación funcional específica que puede tener una persona. Entonces, en este interjuego de los factores individuales, personales, que a la vez están determinados o condicionados por factores sociales más contextuales, en este interjuego con las barreras que se oponen en el acceso y en el ejercicio de derecho, surge una experiencia de discapacidad muy singular, que a la vez, como vemos, es multidimensional, no se vincula solamente con aspectos individuales, personales, también se vincula con el contexto en el que se encuentra esa persona. Por eso hablamos de un abordaje situado, de un análisis situado, en el sentido de que una persona, su situación está condicionada por una cantidad de factores que no solo tienen que ver con cuestiones individuales. Y en este abordaje situado es desde el cual se separa, digamos, el enfoque centrado en la persona a la hora de planificar los apoyos. Ahora bien, el enfoque centrado en la persona para la planificación de apoyos se enmarca en los derechos contemplados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en lo que tiene que ver con la promoción de la autodeterminación, de vivir de manera independiente. En el artículo 19 de la Convención se hace clara referencia al derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a vivir de forma independiente, elegir dónde y con quién quieren vivir, de vivir en el seno de su comunidad, de participar y ser incluidas, de evitar por todos los medios su separación de la comunidad de origen. Y para ello la Convención también prescribe que deben estar disponibles servicios de asistencia y apoyos de la comunidad para facilitarle a la persona su vida de inclusión comunitaria. En tal sentido, la planificación centrada en la persona para lo que tiene que ver con los apoyos va a tener en cuenta tanto el contexto de la persona, su microcontexto, digamos, su microsistema familiar, lo que tiene que ver con la comunidad a la cual pertenece, y lo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto,
por la cual también está atravesada la persona. La planificación centrada en la persona por todos los medios va a contemplar y respetar los valores culturales de la persona, sus intereses, sus preferencias, en un claro objetivo de promover su protagonismo en cada una de la toma de decisiones que afectan a su vida. También va a promover el acompañamiento de aquellos y aquellas referentes significativos y significativas de la persona, y no solo va a ser el foco en las limitaciones, sino en las fortalezas y habilidades de la persona. Todo ello para generar apoyos que potencien el ejercicio de sus derechos, que potencien su autodeterminación, de decidir cómo quiere vivir su vida, que fortalezca sus capacidades, sus habilidades y los roles sociales valorados en tanto persona que trabaja, que estudia, que contribuye a la sociedad, y que potencien la calidad de vida de la persona, fortalezcan el proyecto de vida de la persona, fortalezcan los vínculos socioafectivos, promuevan la interacción y la participación plena en la comunidad. Bien, pasemos ahora a repasar algunos datos que ya venimos viendo del estudio del perfil de personas con discapacidad que hizo el INDEC en el 2018. Recordemos que el 10,2% de la población de 6 años y más ya tiene alguna dificultad. La gran mayoría, o sea, el 82%, ha adquirido esa dificultad. Y esto es por varias causas, entre ellas la prioritaria es por razones de enfermedad, seguida por razones que tienen que ver con accidentes. Es decir, la mayor población que presenta alguna dificultad y limitación significativa no es que ha nacido con ella, sino que la ha adquirido a lo largo de la vida. Es decir, esto nos puede, digamos, atravesar a todos y todas como sociedad. No es algo que le ocurre solo a ciertas personas o digamos, al momento del nacimiento. No, es algo por lo cual podemos pasar cada uno de nosotros y nosotras en cualquier momento de la vida. La edad en la que hay mayor prevalencia de dificultades, lógicamente es a partir de los 80 años, ahí se da el 46,6%. A continuación le sigue la franja de entre 65 y 79 años y luego entre 40 y 64 años, es decir, a partir de los 40 años ya se empieza a incrementar digamos, la prevalencia de personas que puedan tener alguna limitación o dificultad. En cuanto al sexo, también vemos que prevalece, o sea, la mayor prevalencia se da a partir de los 39 años en las mujeres. Y otro dato significativo es que la mayor parte, casi del 60% de la población que presenta dificultades solo en un área, en una función, o sea, presenta una sola dificultad. Bueno, vayamos a unas definiciones operativas. Las personas podemos presentar alguna limitación o dificultad significativa que al interactuar con el medio, con el contexto, puede afectar nuestras posibilidades para desenvolvernos y llevar adelante una vida diaria. En este caso arrancamos por lo que tiene que ver con alguna diversidad funcional visual. Estamos hablando de que esta limitación puede ser parcial o total. Puede relacionarse con la agudeza, con el campo visual, puede relacionarse con la movilidad ocular o con la visión de colores, de profundidad, etc. Entre las personas que presentan una sola dificultad, aquellas que tienen una diversidad funcional visual representan el casi 14%. Pasando ahora a las personas con diversidad funcional auditiva, esta limitación puede ser uni o bilateral y puede ir desde una sordera profunda a una leve, pasando obviamente por una moderada. Entre las personas que presentan una sola dificultad, según el informe del INDEC, el 11% estarían representadas por este tipo de limitación. Ahora bien, estas limitaciones o condiciones o características de las personas pueden generar, digamos, una dificultad y una limitación importante dependiendo del contexto. Es decir, se van a encontrar mayores dificultades para poder comunicarse en contextos que no incluyan otras formas, vías, formatos para poder comunicarse. Veamos ahora la diversidad funcional motora que podemos presentar las personas. Esta diversidad funcional puede originarse como vimos, en una enfermedad, un accidente o de manera congénita.
En cuanto a las primeras causas que mencionamos, pueden ser traumatismos, accidentes, como dijimos, puede ser una enfermedad, puede ser una ACV, un daño neurológico, etc. Y están relacionadas estas limitaciones con el movimiento del cuerpo, en sus diferentes dimensiones, desde la iniciación del movimiento hasta el cambio y control del patrón de movimiento o la modificación y control de las posturas voluntarias. Seguramente si tuvieron estudiantes con diversidad funcional motora, tal vez hayan visto que hay como una dificultad en algunas condiciones para controlar lo que es el movimiento de las manos y con ello se genera una dificultad en la motricidad fina, digamos, en la precisión del movimiento, que para algunas tareas puede representar un problema si es que el contexto o el entorno no ofrece recursos o apoyos para disminuir, digamos, esa dificultad en la precisión. En cuanto a la diversidad funcional visceral, es aquella relacionada con funciones y estructuras del organismo. Nos referimos al sistema cardiovascular, al respiratorio, al metabólico, etcétera. Acá los tenemos listados. Y en general se relacionan con insuficiencias en estas funciones, por ejemplo, insuficiencias renales, cardíacas, respiratorias, hepáticas. Por ejemplo, una dificultad en el funcionamiento del sistema metabólico es la diabetes, por ejemplo. Una limitación en la función del sistema genitourinario que es bastante conocida es lo que llamamos vejiga neurogénica, que es la pérdida, digamos, del control, la incontinencia o la retención. También aquellas limitaciones relacionadas con la función digestiva, con la ingestión, con la defecación, etc. Asimismo, por ejemplo, alguna limitación o dificultad en la función respiratoria o cardiovascular, sabemos que puede generar obstáculos a la hora de realizar una actividad física, de estar de pie mucho tiempo, o sea, afecta la capacidad aeróbica, puede generar disneas, dificultad respiratoria. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si bien es una diversidad funcional que no se ve, podemos tener en nuestros centros estudiantes con este tipo de diversidad que encuentren una barrera si se les propone hacer actividades, por ejemplo, que impliquen estar de pie todo el tiempo. Entonces ahí van a encontrar una dificultad porque justamente por una cuestión respiratoria, aeróbica, de resistencia, se les va a complicar mantenerse de pie o por otras insuficiencias que afectan o sea, le generan un malestar al estar de pie tanto tiempo. Vamos a tener que ofrecer desde el entorno otra forma de realizar la tarea que ofrezca, por ejemplo, hacer la tarea sentado. En cuanto a la diversidad funcional mental o psicosocial, esta diversidad está vinculada con los procesos cognitivos, afectivos y del comportamiento. Pueden afectar, repito, si los contextos no están diseñados de una manera inclusiva, no acompañan, no incluyen, no ofrecen apoyos y puede generar inconvenientes en el mundo de las relaciones, en el autocuidado de esa persona, en que pueda sostener un trabajo, un estudio. Pero esto en relación directa, en interacción con el contexto particular del que hablemos, no necesariamente. En cuanto a algunas causas que pueden originar esta diversidad funcional, encontramos, por ejemplo, la esquizofrenia o una depresión mayor, una psicosis. Es oportuno acá remarcar que estas condiciones no tienen por qué ser permanentes, o sea, ninguna de las que estuvimos viendo, pero está muy extendido en la sociedad que ante cierta diversidad funcional mental se le aplica, digamos, una etiqueta a la persona y permanece, o sea, se entiende que permanece con esa condición de por vida y esto no tiene por qué ser así, repetimos, con los apoyos esta persona puede desarrollar su vida, puede desarrollar su trabajo, etc. Lo mismo ocurre con las personas con diversidad intelectual. No necesariamente como ya lo vimos, van a tener una dependencia eterna y absoluta y van a tener inconvenientes para tomar decisiones o para funcionar en la vida diaria o en distintos contextos. Esto depende de qué ofrece ese contexto, si es inclusivo o no. Respecto a la diversidad intelectual, hablamos del funcionamiento justamente intelectual y de habilidades que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y que ahora vamos a ver que nos ayudan a desenvolvernos, ¿no?, cotidianamente. Entre las personas con diversidad intelectual podemos encontrar
personas con síndrome de Down o personas con la condición del espectro autista, entre otras. Las personas con discapacidad intelectual, un concepto que puede ayudarnos a planificar apoyos para las personas con esta limitación es el concepto de conducta adaptativa o de habilidades adaptativas, que son el conjunto de habilidades prácticas sociales y conceptuales que las personas vamos aprendiendo conforme nuestra edad y nuestro contexto sociocultural y nos permite funcionar en la vida diaria, afrontar diversas experiencias en el día a día con autonomía, cuidarnos a nosotros, a nosotras mismas, relacionarnos con el resto de las personas. Las habilidades conceptuales que vamos aprendiendo a lo largo de la vida tienen que ver con las habilidades de comunicación, con el lenguaje, con la lectura, la escritura, el cálculo, con habilidades, las que son habilidades académicas, con el concepto de tiempo y dinero, con la autodirección, es decir, con la posibilidad de poder llevar adelante una vida, elegir, digamos, cómo queremos vivir y llevar adelante ese deseo. Las habilidades prácticas son las vinculadas directamente a la vida independiente, son todas aquellas habilidades que tienen que ver con el día a día, con el cuidado de una y de uno mismo, con el aseo, con la alimentación, con el cuidado de la salud, con el cuidado de nuestra casa, del lugar que habitamos, con mantener nuestro entorno seguro, con el manejo del dinero, con las ocupaciones que llevamos adelante, con poder programar rutinas, con poder desplazarnos, transportarnos, usar los recursos que nos ofrece la comunidad. Y finalmente las habilidades sociales son las que se ponen en juego en todas las relaciones justamente sociales e interpersonales e implican habilidades vinculadas con la responsabilidad, con la autoestima, con el seguimiento de normas y la obediencia a leyes, con la resolución de problemas en el ámbito de las relaciones interpersonales y sociales. Una misma persona puede presentar dificultad solo en ciertas áreas y no en otras, o solo de manera intermitente o por un periodo limitado. Por eso la planificación centrada en la persona, o sea, la planificación de apoyo centrada en la persona, tiene que tener en cuenta e identificar qué habilidades de la persona constituyen sus puntos fuertes y cuáles sus puntos débiles. Una planificación del nivel de apoyo requiere que se conozcan las habilidades y digamos, las fortalezas y los puntos débiles de la persona para poder pensar en el nivel de apoyo que va a necesitar cada persona, ya sea en forma intermitente, o sea, solo en algunos momentos, de manera limitada, o sea, continua, pero por un tiempo determinado, o de forma extensa, o sea, continua, pero en algunos entornos, o ya en todos los entornos y durante toda la vida, que sería un nivel de intensidad máximo en el nivel de apoyo. De esta manera, entonces, recordemos, una persona puede tener necesidad de apoyo en las habilidades académicas, pero no en las sociales, solo requerir el apoyo en ese tipo para potenciar ese tipo de habilidades. O puede tener habilidades sociales, no tener problema en las habilidades sociales, pero sí en las que tienen que ver con el manejo del dinero. Entonces, por eso, en todo momento hay que tener en cuenta en qué entornos y qué habilidades son las que van a requerir un apoyo y pensar en el nivel de ese apoyo. El objetivo siempre va a ser mejorar el funcionamiento adaptativo de la persona, su calidad de vida y promover en todo momento su autodeterminación. Pasando al tema de la accesibilidad, tenemos que recordar que la accesibilidad es un derecho y una herramienta de ejercicio de derechos. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla el derecho a la accesibilidad y exige a los estados a garantizar el acceso en igualdad de condiciones, tanto en zonas urbanas como rurales, que deben garantizar el acceso a los edificios, a la vía pública, a los transportes, escuelas, viviendas, a los centros de salud, lugares de trabajo, instalaciones abiertas al público en general, deben garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y tecnologías de información y comunicación, así como también deben garantizar que en las instalaciones públicas, en los edificios públicos, haya asistencia humana o animal en el caso de personas ciegas, para poder facilitar el acceso a estos ámbitos públicos, como así también que haya disponibilidad de intérpretes de lengua de señas para las personas sordas.
Por otro lado, también exige que los edificios e instalaciones públicas tienen que contar con señalización en diferentes formatos para contemplar justamente las diferentes limitaciones de las personas. Esto es, deben contener señalización en braille o formatos de fácil lectura y comprensión. Todo esto es con el objetivo de promover la independencia y la participación plena de las personas con discapacidad, es decir, para asegurar la inclusión social de las personas con discapacidad en la comunidad. Y vemos entonces que la accesibilidad alude a lo que debe ofrecer el contexto. Parándonos en el concepto de accesibilidad universal específicamente, vemos que se relaciona de cerca con el modelo social de discapacidad. ¿Por qué? Porque el modelo social, ¿dónde pone las barreras? Las principales barreras están en el entorno, en el contexto. Entonces, desde esta perspectiva, a lo que se apunta es a transformar ese entorno, ese contexto. En vez de colocar el foco en la característica o la condición de la persona, coloca en mayor medida el foco en el entorno, en el contexto, en los bienes que circulan por la sociedad, en el acceso a esos entornos, a esos procesos, a esos servicios, en cómo puede el contexto garantizar no solo la accesibilidad, sino el uso de los bienes que circulan, de los servicios, en las mismas condiciones que el resto de las personas, con las mismas condiciones de seguridad y comodidad, y garantizando a la vez que ese acceso y ese uso se produzca de la manera más autónoma y natural posible. Obviamente esto no niega que hay situaciones en las cuales, por más que se transforme el entorno y se procure la mayor accesibilidad en términos de universalidad, haya situaciones en las que hay que hacer ajustes razonables centrados en las personas. Como volvemos a decir, un enfoque no niega el otro, son complementarios. Vamos a ver más adelante que esta perspectiva de accesibilidad universal guarda estrecha relación con la estrategia de diseño universal, porque justamente lo que busca es que ya desde el diseño del entorno y del contexto, de los bienes, de los servicios, ya desde su mismo diseño se esté pensando en que tiene que ser accesible y usable para la mayor diversidad posible de funcionamientos que tenemos las personas. En este caso, entonces, estamos viendo que parte de reconocer la diversidad como algo natural y algo que no tiene por qué constituir un problema en sí mismo. Tomando el concepto de diseño universal, vemos que comparte con el de accesibilidad universal el reconocimiento de la diversidad de las personas. El concepto de diseño universal alude a la actividad por la cual se proyectan entornos, productos y servicios utilizables por todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptaciones. Es decir, busca beneficiar al conjunto de la sociedad, a personas de todas las edades, con o sin dificultad. Ya retomaremos el concepto de diseño universal y vamos a ver los principios del diseño universal, pero ahora les invito a ver algunos ejemplos de accesibilidad universal, en este caso accesibilidad física, que son las características de los entornos y otros elementos que permite a personas con diferentes necesidades de movilidad poder utilizarlos. Y entre estas características encontramos las rampas en la vía pública, en los edificios, en los transportes, los baños accesibles, o sea, con agarraderas, con vanitoris a la altura de una persona que esté en silla de rueda y que también puede ser utilizado por cualquier otra persona. Es decir, una serie de características que tornan utilizables a estos entornos o a estos servicios y elementos a cualquier persona, no importa si tiene una discapacidad física o no. Es decir, a todos y todas nos hace justamente la vida más fácil y confortable y nos facilita la utilización de los entornos o los servicios, este tipo de características que pueden cumplir los entornos. Y si hablamos de accesibilidad sensorial, estamos hablando de, en este caso, las características que tienen que tener los entornos y los elementos para que personas con diversas formas de percibir puedan acceder y puedan utilizar esos entornos y esos elementos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las señalizaciones. Acá vemos varios tipos de señalizaciones diferentes. Vemos señalizaciones en cartelería
que está en braille, vemos señalizaciones en los pisos podotáctiles, que a través de los diferentes relieves, la persona al tomar contacto su bastón con estos relieves diferentes puede orientarse cuando está desplazándose en la vía pública. Algunos edificios también tienen en el interior estos pisos podotáctiles. Vemos acá también en este caso las fotos de una baranda de un subte en la cual se brinda información a través del braille dispuesto en la baranda. O también en los semáforos, por ejemplo, las señalizaciones sonoras que advierten cuando es posible, empieza a sonar como un sonido cuando es posible cruzar la calle. También hay señalizaciones luminosas para personas con discapacidad auditiva, son fundamentales, ya que generalmente se disponen estas señalizaciones luminosas para advertir un peligro, un riesgo o el momento de evacuar un edificio, etcétera. Pasemos ahora a la accesibilidad cognitiva, que como venimos viendo, siempre vamos a estar hablando del entorno, de las condiciones del entorno, de los productos, servicios, dispositivos, etcétera. Y en este caso se hace hincapié en que sea accesible para personas con diversas características cognitivas o con diverso funcionamiento intelectual, es decir, que sean de fácil comprensión y uso. Básicamente nos referimos a los pictogramas, a las imágenes que acompañan los textos, a los mapas, a los textos en lectura fácil, que son todos, digamos, recursos que facilitan la comprensión y uso de los servicios y de los objetos a personas diversas. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos de pictogramas de señalización que ya los deben conocer. También tenemos un ejemplo de un mapa. Seguramente habrán visto muchas veces el loguito de usted está aquí en diversos mapas que pueden estar tanto en los espacios públicos como adentro de los edificios, donde nos ayudan a ubicarnos fácilmente a través del dibujo, de la imagen, ¿no? Y para nuestros trayectos nos van a servir las imágenes acompañando los textos, como por ejemplo imágenes que acompañen alguna guía de paso a paso o las recetas para la familia de gastronomía. Todas estas imágenes que acompañan los textos facilitan la comprensión y el uso tanto a personas que puedan tener un funcionamiento intelectual diverso como a todo el mundo, porque digamos facilitan, nos ayudan a comprender más rápidamente porque son dos formas de transmitir una información, o sea, se amplía la cantidad de formas de transmitir una misma información, así que nos facilita la comprensión a todos, incluyendo por ahí a personas migrantes que todavía no manejan el idioma, a personas adultas mayores que tal vez tienen alguna dificultad para comprender cierta información, a niñes, es decir, generan una accesibilidad justamente universal. Y en relación a la accesibilidad cognitiva y a la lectura fácil, podemos tener acá algunas pautas para facilitar la lectura. Algunas pautas o recomendaciones usuales son utilizar un lenguaje directo, vocablos conocidos de uso frecuente, habitual, implementar oraciones cortas de una sola idea, con una sola idea, no utilizar metáforas ni palabras ambiguas o muy abstractas, utilizar pocos adjetivos y las fuentes que implementemos preferentemente sin serif, o sea, no esas fuentes decorativas, con arabescos que digamos resultan confusas, en un tamaño superior a 12 o 14 puntos preferentemente. Se sugiere también un buen espaciado entre líneas y párrafos y un buen contraste entre el texto y el fondo. En cuanto a la distribución de los conceptos en un texto para que sea de lectura fácil, se sugiere que se armen listas numeradas o con viñetas. La alineación preferentemente que sea a izquierda y se pueden utilizar colores para hacer diferenciaciones, digamos, que sean necesarias en el texto y acompañar con ilustraciones o pictogramas para reforzar los conceptos y de esta manera favorecer la comprensión del texto. También se sugieren algunas modificaciones ambientales que favorecen la accesibilidad cognitiva, especialmente para personas con condiciones del espectro autista, reducir al máximo el ruido ambiental, evitar la luz artificial,
maximizar el uso de la luz natural y no sobrecargar de estímulos visuales. Pasando ahora a lo que tiene que ver con la accesibilidad digital, entendemos que el concepto alude a la posibilidad de que toda información o contenido disponible a través de soluciones tecnológicas, ya sean en la web, móvil, internet, redes, sean perceptibles, comprensibles y utilizables independientemente del software, la infraestructura de red, el idioma, la cultura, la localización, la condición física o mental de cada uno de los usuarios y usuarias. Es decir, nuevamente, que pueda ser utilizable, perceptible y comprensible por cualquier persona con cualquier tipo de diversidad en su funcionamiento. Recordemos que muchos servicios y productos importantes en la vida cotidiana se vinculan justamente con el uso de Internet y los dispositivos digitales, es decir, es una accesibilidad clave en lo que tiene que ver con la inclusión de las personas, la inclusión social, y que además a través del acceso digital también no solo nos informamos o nos comunicamos y accedemos a contenidos culturales, sino que realizamos una gran cantidad de gestiones todos los días, o por lo menos en forma cotidiana, y nos permite justamente el acceso digital nos permite actuar con autonomía. Por ejemplo, todo lo que son trámites, muchos trámites, inscripciones, todo tipo de gestiones bancarias, etcétera, cada vez se hacen más a través de la web y poder tener acceso a la web justamente nos otorga mayor autonomía, mayor independencia. La accesibilidad digital se rige por 4 principios generales en cuanto a los contenidos y la información disponible en la web, y estos tienen que ver con el carácter perceptible que tiene que tener, comprensible, operable y robusto. En cuanto a lo que tiene que ver con el principio perceptible, debe ser accesible de forma visual y auditiva. Es decir, debe brindar alternativas textuales a contenidos que no son textuales, como las imágenes o los gráficos, los videos, para que puedan ser capturados, para que puedan ser leídos por los lectores de pantalla que utilizan las personas ciegas. Tiene que ofrecer posibilidades de adaptar el contraste o un buen contraste entre el fondo y el primer plano, la posibilidad de ajustar el tamaño de la fuente para, digamos, diferentes posibilidades de visión. Tiene que tener ofrecer una audiodescripción de los videos, justamente para las personas ciegas, y en cuanto a las personas sordas, deben ofrecer subtitulado y la ventana de intérprete de lengua de señas. En cuanto a lo comprensible, al principio de comprensibilidad, van a ver que también se van concatenando con digamos, otros principios que venimos viendo, por ejemplo, con la metodología de lectura fácil o la accesibilidad cognitiva, es decir, forman parte todas dimensiones del mismo campo, digamos, que tiene que ver con la accesibilidad. En el principio de comprensibilidad alude a que los contenidos tienen que ser legibles, tienen que estar ordenados y dispuestos de manera predecible, tienen que ser de lectura fácil, o sea, utilizando lenguaje simple y claro, como ya estuvimos viendo, sin ambigüedades o, digamos, o un nivel de abstracción demasiado alto, y acompañar la información con imágenes para colaborar con la comprensión de esa información. En cuanto al principio de que tiene que ser operable, se refiere a que los componentes de la interfaz y la navegación tienen que ser fácilmente utilizables por la persona usuaria. No importa la tecnología o el dispositivo que esté utilizando la persona, el teclado, las pantallas táctiles o la voz misma, control de voz, o sea, tienen que ser fácilmente operables los componentes de la interfaz y la navegación, y tienen que ofrecer un tiempo suficiente para interactuar con la interfaz. En relación a la robustez, se vincula con que los sitios web y las aplicaciones tienen que ser compatibles tanto con las aplicaciones actuales como con las aplicaciones futuras. Tienen que prever esa compatibilidad y tienen que ser compatibles con todos los navegadores web, los sistemas operativos, dispositivos y también con las tecnologías de apoyo que vamos a estar viendo a continuación. Bueno, ahora pasamos a las tecnologías de apoyo. Vamos a ver los sistemas augmentativos y alternativos de comunicación, los SAC, que están destinados a personas que presentan dificultades para expresarse oralmente o para interactuar
mediante la comunicación. Estos sistemas pueden aumentar la comunicación oral, complementarla, digamos, o pueden sustituirla por completo, o sea, pueden resultar una opción alternativa al habla. Pueden ser útiles se utilizan bastante para personas con la condición del espectro autista o personas sordas que tampoco se comunican mediante el habla, que no es en todos los casos, o personas con alguna limitación neurológica o física que también tienen dificultades para comunicarse mediante el habla. Entonces, por un lado tenemos los programas con pictogramas. Uno de los más conocidos es el Plafuns, que se puede descargar gratuitamente desde internet. En material complementario les dejamos toda una serie de links con los software para que puedan bajar las aplicaciones, para que puedan explorarlas y bajarlas gratuitamente en el caso que lo necesiten. Este programa, por ejemplo, se descarga, igual que la aplicación de Dictapicto, se descarga en general en cualquier dispositivo, o sea, una computadora, una tablet o un celular, y trabaja con plantillas de imágenes que son seleccionadas por la persona y se traducen oralmente mediante una voz sintética para justamente favorecer la comunicación. El dictapicto también captura el habla, o sea, el audio, digamos, lo que habla otra persona y lo traduce en imágenes en el dispositivo para la persona usuaria. Después tenemos, por otro lado, los conversores. En este caso podemos ver algunos conversores de texto a audio. El Bibnos es uno de los conversores online, está en línea gratuito, que traduce un texto escrito a un audio, facilitando así poder justamente comunicarse oralmente, obviamente mediante una voz sintética, a una persona que encuentra limitaciones en este tipo de comunicación. El otro es el D-Speech también, y también tenemos conversores de audio a texto, es decir, lo contrario, o sea, que capturan lo que se está hablando en el ambiente y lo traducen a un texto, o sea, especialmente útil para personas sordas. Ahí, entre estas aplicaciones, tenemos el Live Transcribe y el Turbo Scribe. El Turbo Scribe es online, así que lo pueden utilizar en cualquier momento, ni siquiera lo tienen que descargar, y transcribe tanto el audio del ambiente, o sea, lo que se está hablando en el ambiente, como videos. Y también tenemos el Speech to Text, que está disponible en Google Play. En general, en todas estas, las que son las apps, se pueden descargar de Google Play. Y el resto son programas o software que se pueden descargar de las páginas que les dejamos en material complementario. Pero me resultó interesante presentarles esta app, Háblalo, se está extendiendo bastante, fue creada por un muchacho argentino, y es muy interesante porque se puede descargar en los dispositivos móviles y permite no solo traducir de audio a texto y de texto a audio, sino que también trabaja con pictogramas, es decir, como que enlaza ahí tanto el recurso de los pictogramas como el recurso de convertir texto a audio y audio a texto. Ahora vamos a presentarles un videíto para que puedan conocer este tipo de tecnología como el Háblalo, que es también de descarga gratuita y que se está usando, lo están incorporando también comercios, entidades bancarias, organismos del Estado, lo están incorporando este tipo de aplicación para justamente favorecer la comunicación frente a la gran diversidad de personas que hay. ¿Dónde está el baño? El baño está en el segundo piso. Gracias. Vamos. Dale, volvamos.
Estoy cansado. Me duele la espalda. Quiero dormir. Bien, ahora en lo que hace las tecnologías de apoyo, ya vimos varias en la clase pasada, repasamos rápidamente que tenemos los teclados en braille, los sobreteclados, que se acuerdan que eran para reducir la posibilidad de un error de tipeo frente a una dificultad en la motricidad fina. Tenemos los mouse adaptados tipo joystick o tipo pulsador. También hay mouse que vienen articulados, se pueden posicionar a la altura y en la posición que sea necesaria. En cuanto a dispositivos lectores, uno de los más conocidos acá en Argentina es el Prócer 3. En 2023 la Agencia Nacional de Discapacidad hizo una primera entrega y ahora, si recuerdan, que la agencia tiene entre sus programas uno que es de apoyos técnicos, también seguramente se puede solicitar el subsidio para la compra de este dispositivo, lógicamente cumpliendo con los requisitos del programa, ¿no? Que ya los vimos en la clase pasada. Este dispositivo, ahora después les mostramos cómo funciona, pero no solo lee los textos o lo que está escrito, sino que además permite editar el texto funcionando, digamos, por dictado de voz. O sea, se puede controlar por la voz las funciones del dispositivo. En los equipos, tanto los que operan con Windows, Android o los equipos de Apple, también desde la configuración de accesibilidad se puede configurar, con la redundancia, que las funciones sean recepcionadas mediante la voz. En cuanto a software del lector, con lectores de pantalla, ahí les pusimos una listita, pero hay un montón. Igual les repito, se puede ya configurar sin necesidad de bajar software, porque ya los equipos lo ofrecen, digamos, en la configuración de accesibilidad. Y también tienen software que magnifica la pantalla. Ahí les dejamos algunos. Y si no, tienen también, ya les digo, la configuración en los sistemas operativos clásicos. En cuanto al teclado virtual, que ya lo deben conocer, ese también se puede activar desde la computadora. Este teclado también permite combinarlo con otros dispositivos, con los mouse, por ejemplo, o con el head mouse que opera a través de movimientos de la cabeza. Entonces la persona, si no tiene movilidad en las manos, puede, mediante movimientos de la cabeza y mediante el programa, ¿no? El software Head Mouse o Enable Become también es otro programa mediante el cual, mediante los movimientos de la cabeza o gestos faciales, se va, digamos, accionando, se va cliqueando las diferentes letras del teclado virtual. Se pueden combinar ambas tecnologías. Prócer 3 es un dispositivo que ayuda a las personas con dificultades en el acceso a la lectura a trabajar, estudiar y en tareas de la vida diaria. Facilita la captura de textos e imágenes desde distintas fuentes como un escáner portátil, un pendrive, la nube o una cámara, que puede estar adosada a un anillo o a un par de lentes. Leer con la cámara externa. El arte de las distribuciones, la disciplina. Ciudad de Buenos Aires. Prócer 3 permite crear y editar documentos dictando o a través de un teclado, adjuntarle notas de voz y compartir fácilmente el contenido. Cami, fui hasta la farmacia. Besos. Además, puedes leer textos manuscritos, carteles e identificar envases de productos de uso cotidiano y billetes. 500 pesos. Los textos pueden reproducirse en cualquier lugar y en cualquier momento. Prócer, tecnología inclusiva. Este dispositivo Prócer, como les decíamos, fue entregado a estudiantes de nivel medio en 2023 bajo el programa de ayudas técnicas, ¿no? Para personas con discapacidad. Y hablando de ayudas técnicas, repasemos rápidamente a qué nos referimos. Nos referimos a los aparatos, equipos, dispositivos que mejoran la capacidad de funcionamiento de las personas. Les posibilita mayor autonomía en los movimientos, en su desarrollo y desenvolvimiento cotidiano, le generan más seguridad, más comodidad y les ayudan a mejorar en general, ¿no? Su calidad de vida y por lo tanto a favorecer también la inclusión social. Acá tenemos algunos ejemplos, desde las sillas de ruedas o las sillas sanitarias hasta todo lo que tiene que ver con ortopedia, con prótesis, con bastones y andadores, camas ortopédicas.
También tenemos los audífonos, los dispositivos para discapacidad auditiva. Tenemos para las personas ciegas la famosa máquina Perkins que imprime en braille, y esta es una de las máquinas que trabaja la asociación Tiflonexos y que también tienen el link en material complementario de la clase. Otro tipo de ayudas técnicas son las lupas, que pueden ser tanto manuales como electrónicas, para favorecer la lectura o la visión a personas con visión reducida. Ya pasando a personas con ceguera, tenemos los bastones, el verde y el blanco, que sabemos que el blanco se utiliza para personas totalmente ciegas, el verde para personas con baja visión, y recientemente también salió el bastón rojo y blanco, se empezó a utilizar, que lo que indica es que su usuario tiene tanto ceguera como sordera. Y ya después de este recorrido repasemos un poco lo que tienen en común los conceptos de accesibilidad universal y de diseño universal. Recuerden que ambos conceptos apuntan a un reconocimiento explícito de la diversidad entre las personas, buscan un objetivo de beneficiar a todas las personas sin importar su condición o su edad, promueven los derechos, la participación y la inclusión de todas las personas en todos los entornos, en lo que son los servicios, en el uso de productos, etcétera, como estuvimos viendo hasta ahora. Eso no quiere decir, como dijimos antes, que se opongan digamos que estos conceptos se opongan a las situaciones particulares en las que se hace necesario implementar ajustes razonables o apoyos específicos para la persona, pero sí que se proponen como horizonte, digamos, una sociedad lo más inclusiva posible, donde no hagan falta, digamos, hacer adaptaciones para poder participar en la vida social. Y ahora sí, como les había anticipado, vamos a hacer un recorrido por los principios generales del diseño universal. Recuerden que el diseño universal es la actividad, o sea, la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptaciones. Bueno, tenemos entre los principios el equitativo, que hace alusión a que los diseños deben ofrecer entornos, productos que puedan ser usados de idéntica manera o, si no es posible, de una manera equivalente a todas las personas, que tengan las mismas garantías de seguridad y privacidad para todas las personas, que no impliquen estigmatización o segregación de ningún tipo, y que el diseño también sea agradable, o sea, atractivo para todos y todas. Asimismo, el diseño tiene que cumplir con el principio de flexibilidad, es decir, tiene que tener y ofrecer un amplio rango de posibilidades para diversas preferencias y capacidades, ofrecer opciones en los modos de uso, poder utilizarse tanto con la mano derecha como con la izquierda, poder adaptar el producto o el servicio o el entorno al ritmo de la persona usuaria, facilitar la exactitud y la precisión. Los diseños además tienen que ser intuitivos, esto tiene que ver con que sean fáciles de entender, de utilizar, tienen que ser funcionales, simples, van viendo cómo se van cruzando, cómo se van complementando los conceptos de accesibilidad universal y diseño universal. ¿Se acuerdan cuando veíamos la accesibilidad cognitiva y qué características hacían a la accesibilidad universal cognitiva? Bueno, ven cómo acá también se van reflejando en los principios del diseño universal. Entonces decíamos que el diseño tiene que ser apto para un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. Debe ordenar la información o presentar la información según un orden de importancia para facilitar la comprensión. Debe también ofrecer avisos eficaces y métodos de respuesta durante y después de la tarea. En cuanto a la información perceptible, acá también, si se acuerdan cuando vimos accesibilidad sensorial, van a ver que comparten el mismo objetivo, ¿no? Del acceso a la información por personas con limitaciones sensoriales. Entonces los diseños tienen que presentar la información esencial de modo redundante y por diversos medios, gráficos, verbales, táctiles, o sea, acompañar redundante en el sentido de también acompañar con gráficos. Tiene que ser compatible con técnicas y dispositivos
utilizados por las personas con limitaciones sensoriales, o sea, con lo que son las tecnologías de apoyo. El principio de tolerancia al error se refiere a minimizar los riesgos del error o consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Pensemos especialmente en personas que tienen dificultades con la motricidad, con el control de los movimientos. Poner más accesibles, o sea, ofrecer de manera más accesible aquellos elementos que son los más utilizados y cubrir o aislar aquellos elementos que son más peligrosos, justamente para reducir los riesgos y las consecuencias adversas. Advertir de los peligros y errores y dar la posibilidad, o sea, tener características para interrumpir, o sea, para, digamos, garantizar la seguridad del usuario y la usuaria cuando estén utilizando el producto o el entorno. Otro de los principios es el de bajo esfuerzo físico, es decir, deben proveer un uso eficaz, pero con el mínimo esfuerzo posible, permitir mantener una posición corporal neutra y ofrecer la posibilidad de, digamos, utilizar las fuerzas solamente para lo necesario, es decir, que sea operable con un nivel de fuerzas razonables, minimizando el esfuerzo físico continuado o las acciones repetitivas. Bueno, y el último de los principios hace alusión a las dimensiones y a los espacios. Estos tienen que ser apropiados para el alcance, manipulación y uso de todas las personas. No sé si se acuerdan cuando vimos en la clase de la formación profesional, en lo que tiene que ver con la inclusión laboral, que vimos las barreras que pueden estar en el entorno laboral relacionadas con el espacio, con el mobiliario, con la altura de los elementos de trabajo, digamos que pueden resultar inaccesibles para una persona que está en silla de ruedas. Bueno, justamente a esto hace alusión este principio, en tanto lo que tiene que ofrecer es un diseño universal de los espacios, de los mobiliarios, de los productos, es una línea de visión clara hacia elementos importantes para la persona por lo que necesita, digamos, realizar, tanto desde la posición sentada como desde la posición de pie. Se debe poder alcanzar desde la posición sentada o de pie a los objetos que necesita usar la persona de manera confortable. Tienen que ser los productos, digamos, acomodables al tamaño de la mano de la persona, contemplando la diversidad de tamaños y la diversidad de posibilidades de agarre que puede tener una persona, incluyendo personas con dificultades justamente en el agarre de objetos. Y los espacios tienen que justamente tener la opción, ofrecer la opción para personas que necesiten ayudas técnicas, que necesiten, no sé, andadores, bastones, bueno, la silla de ruedas, cualquier, digamos, ayuda técnica que esté precisando, tiene que estar el espacio disponible para poder utilizar sus ayudas técnicas, para poder también utilizar el espacio, o mismo con lo que tiene que ver con los desplazamientos con la silla de ruedas, tiene que haber un espacio suficiente como para que todas las personas, incluyendo las personas que se trasladan, se manejan en silla de ruedas, puedan circular libremente, sin dificultad, sin barrera por los espacios. Inclusive tienen que haber espacio disponible por si hay personas que necesitan de asistencia personal, de un intérprete de lengua de señas, o personas ciegas que necesitan, digamos, un perro guía. Bueno, los entornos tienen que contemplar espacio suficiente para que tengan lugar estos apoyos y estas ayudas técnicas para todas las personas que así lo necesitan. Y ya para ir cerrando, después de este recorrido que hicimos por las condiciones que deberían cumplir en los contextos, los entornos, los productos, los servicios para ser universalmente accesibles, para albergar la diversidad humana, ya nos vamos aproximando entonces al concepto de accesibilidad educativa. Mi compañera Silvia Gravina va a dar una clase específica sobre diversidad de estrategias para la enseñanza y cómo aplicar el diseño universal en el aprendizaje. Pero acá ya estamos viendo cómo se entrelazan tanto el concepto de accesibilidad universal como el de diseño universal con la accesibilidad en el ámbito educativo y el diseño universal en educación, en el sentido de que la accesibilidad educativa va a buscar, al igual que buscan todos los tipos de accesibilidad, que todas las personas, no importa su condición, puedan transitar de manera efectiva por los entornos, los contextos educativos,
que puedan utilizar, puedan acceder a los recursos y servicios de ese entorno educativo y puedan de esta manera participar plenamente, no solo ingresar al ámbito educativo, sino aprender, poder permanecer y egresar, ¿verdad? Y el diseño universal para el aprendizaje va también a estar vinculado con las condiciones diversas que deben tener los entornos y nuestras prácticas de enseñanza para ser inclusivas para todo tipo de funcionamiento. En este sentido, el diseño universal va a apuntar a pensar estrategias de enseñanza que sean flexibles, abiertas, diversas, amplias, es decir, múltiples, que piensen varias formas diversas de transmitir los contenidos, de representar los conceptos, de presentar la información, diversas formas de realizar las actividades y de evaluar. Es decir, siempre vamos a estar pensando en ampliar las opciones, tal como venimos viendo, ampliar las opciones, los recursos, las formas, para que sean compatibles con la gran diversidad de personas que nos vamos a encontrar en el ámbito educativo y en cualquier ámbito. Bueno, ya cerrando entonces la clase, les agradecemos mucho la participación y nos estamos viendo la próxima.